Buenas, Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Sean bienvenidos al episodio número 23, sin contexto ni explicación alguna, aunque luego de un momento de Selah, como lo vimos en el último episodio, un momento de silencio, un momento de quietud, un momento de repensar, reacomodar, reafirmar nuestra fe. Estamos de vuelta. Pero bueno, sin contexto. Dios les bendiga mucho, sean bienvenidos, pónganse cómodos. Una vez más, sin video, pero en audio, y espero que sea de bendición. Y una vez más con este flow piano, como con esta nueva forma de compartir lo que venimos haciendo. Y nada, espero que sea de bendición. Seguimos en el libro de Lucas. Venimos por el capítulo 6 sin afán alguno. Como lo decimos acá, el único afán nuestro es que nuestro Señor regrese. Ese sí debe ser nuestro afán, que sea nuestro clamor, que sea nuestra prioridad, que vivamos con el afán de volverle a ver, de ver cómo se abren los cielos, cómo se abren las nubes y que regrese nuestro Señor. Esto a veces parece como místico, como raro, pero realmente es lo que esperamos nosotros, verle algún día regresar desde el cielo. Y aquí estamos viendo y leyendo a un Jesús que no se acomodó, a un Jesús que no le tenía miedo a los hombres, ¿sí? A un Jesús que comenzó con una relación tensa con el imperio, con el poderío, con la élite del momento, ya que la relación entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, como lo dijimos hace un tiempo atrás, no comenzó siendo la mejor. Fue una relación tensa y que con el tiempo solamente iba empeorando, porque Jesús nunca encajó en sus filas, ni ellos encajaron nunca en las filas del Señor. Así que seguimos en Lucas 6, ahorita versículo 6, y dice así. Lo voy a leer de corrido, estos creo que 5 o 6 versículos, y vamos a ir hablando acerca del tema. Dice: aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía la mano seca, la mano derecha seca. Y lo acechaban los escribas y los fariseos para ver si en sábado lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿En sábado es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano fue restaurada. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Aquí vemos a un Señor algo desafiante, ¿sí? Y su afirmación, la afirmación de que Jesús era el Mesías, el Rey esperado, a ellos les molestaba, ¿cierto? Pero había una cosa, y era que no podían negar lo que ellos estaban viendo, porque ellos quizá no estaban de acuerdo con que él era el Mesías, pero los hechos de Jesús les respaldaban sus palabras. Entonces a ellos tenían ahí como su encuentro con esta quizá rabia de escuchar a alguien decir que es el Hijo de Dios, pero a la vez no poder hacer mucho o hacer nada, porque Jesús demostraba con sus hechos su poder y su autoridad. Entonces hay una cosa muy tesa y muy bonita, y es que Jesús ejerció su autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, incluso sobre el pecado, incluso sobre la naturaleza misma, ¿sí? Cuando le dice a los mares que se aquieten y se aquietan, y a los vientos que se aquieten y se aquietan. Y es hermoso, y es de una manera divina
¿sí? En todo el sentido de la palabra, divina, cuando Jesús ejerce autoridad sobre todo esto. Y la historia continúa. Quizá la escena cambia porque en el episodio antepasado, cuando hablamos de Jesús con los discípulos recogiendo espigas en un sábado, la escena cambia, pero la historia es la misma, es muy similar, ¿sí? Y seguimos en lo mismo. Y hay una intensidad en estos hechos, ya que en los 3 evangelios sinópticos se relatan estos 2 hechos seguidos el uno del otro. Ahí hay algo teso, porque se relatan estos 2 episodios el uno seguido del otro. Entonces es como si los 3 evangelistas se pusieran de acuerdo o dijeran, bueno, esto fue tan importante o esto marcó algo tan importante que tiene que ir seguido. Hay hechos en la Biblia que hay uno que va hay uno que va aquí, el otro aparece por allá y en otro libro aparece seguido, bueno, como sea. El hecho es que este suceso fue importante, ¿sí? Y aquí hay tanta veracidad o tanta intensidad en lo que se está enseñando, que se relata junto en los 3 evangelios. En el episodio pasado se tuvo este mismo problema, por decirlo así, en el campo, ¿sí? Mientras los discípulos recogían espigas. Y aquí se tiene el conflicto en el lugar seguro de los fariseos, en la sinagoga, ¿sí? En el lugar seguro para ellos. A diferencia del episodio pasado, donde los fariseos desafían a Jesús por hacer lo que no se debe en sábado. En esta ocasión es Jesús quien intencionalmente se apresura a hacer el bien, conociendo los pensamientos de la gente que había allí, del público presente. Les molestaba porque sí y porque no. Cuando hay, por decirlo así, rabia o molestia, no se necesitan razones, simplemente porque sí y ya, y punto. Y este era el caso de los fariseos, pero que en un momento estaban en un lugar en el que quizá ellos no tenían, por decir así, la autoridad. Bueno, aquí estaban en el terreno de ellos. Aquí Jesús, entre comillas, no estaba de local, siendo él el creador del universo, siendo él el autor de cada centímetro cuadrado de esta tierra, sí, pero estaban en el lugar seguro de los fariseos, donde los fariseos mandaban, donde los fariseos eran quienes lideraban, sí, entre comillas, recordando que Jesús es creador y dueño del universo mismo. Amén. Eso es lo que tenemos más claro. Y en este caso, el desafío de Jesús implicaba bondad y mucha misericordia con un sufriente, con alguien a quien le dolía. Y en el episodio pasado, se trató de suplir una necesidad básica de sus discípulos, como lo era comer. Ellos tenían hambre, había un campo, se permitía. En ese momento lo expliqué. Si usted quiere escucharlo, vaya, devuélvase si quiere, lo escucha y después vuelve. Lo expliqué y era lícito comer de un campo sin llevar, sí, solo saciar el hambre, era posible. De hecho, Dios lo dejó escrito, Dios lo dejó como mandato. Y aquí ellos estaban supliendo una necesidad. Pero para los fariseos estaba siendo, ¿cómo decirlo? Como dolorosamente evidente que la popularidad de Jesús estaba, por decirlo así, eclipsando la influencia que ellos tenían en el pueblo. Estaba siendo más evidente la autoridad y el poder de Jesús que la autoridad que ellos venían teniendo en el pueblo. Más aún cuando a Jesús lo respaldaban dichos milagros y dichas señales. Es hermoso ir leyendo, irse dando cuenta
del amor y del poder del Señor, y de cómo siempre estaba en pro y siempre estaba buscando a quien sanar, buscando a quien levantar, buscando al sufriente y sanarlo, ¿sí? Eso es hermoso. La idea de los fariseos era desacreditar a Jesús a como de lugar, como fuera, ¿sí? Para tener de qué culparlo y poderlo callar. No sé si ellos en algún momento pensaron de una vez en matarle, o si pensaron en, no sé, desterrarlo o echarlo a la cárcel, o simplemente desacreditarlo delante del pueblo. Pero no había manera. Y lo espiaban. Hay muy teso porque todo el tiempo ellos estaban como acechando. De hecho, en uno de los textos, creo que es el que acabamos de leer, y en el otro como que lo acechaban, como que estaban todo el tiempo mirando a ver qué era lo que hacía y buscándole la caída en todo momento, ¿sí? Para ver si cometía un pecado, y en este caso para ver si cometía el horrible pecado de sanar a alguien. Es que es absurdo, en un sábado, porque fuera sábado, porque para ellos ya era más importante el sábado que el mismo hermano, para ellos era más importante el sábado que el mismo Dios, o quizá ya habían convertido en una ley en Dios, ¿sí? El mismo sábado en un ídolo, por decirlo así. Según las reglas de los fariseos, a un médico no se le permitía ni siquiera ayudar a los enfermos ni practicar la medicina de ninguna manera en el sábado, de alguna manera al trabajo, excepto en algunas circunstancias, por decirlo así. Si una mujer daba a luz, una partera obviamente podía ayudar en el parto, porque se trataba de dar a luz, se trataba de un parto. O si alguien estaba al borde de la muerte, un médico podría brindarle ayuda. De lo contrario, las tradiciones de ellos, creadas por ellos, por el hombre, prohibían la asistencia o tratamientos que no amenazaran la vida, por decir, espérese hasta el domingo. Sí, sabes, estoy muy mal. No, pues se puede hasta mañana o hasta ahorita a las 6 de la tarde, que después de esa hora ya no es pecado que lo ayudemos. Eso es absurdo, pero bueno. Y aquí nuevamente se nos dice que Jesús enseñaba, pero no se nos dice qué era lo que estaba enseñando. El tema que Jesús estaba enseñando en algún momento queda en el aire, porque lo que viene es el centro, lo que viene es más importante. Alguien en la sala capta la atención de Jesús. Jesús, que tenía como un radar, o como que sentía el ki sentía el ki de alguien que necesitaba compasión. Los que vimos Dragon Ball me entienden lo del ki. Los que no, lo siento. Bendito café. Yo creo que en el cielo va a haber café. Jesús tenía como un radar de compasión para aquellos sufrientes, para aquellos que les dolía, sí. Tenía como un radar de misericordia con el que necesitaba. Y de momento, dice el texto, después de que dice que Jesús estaba enseñando en sábado en la sinagoga, y dice: y estaba allí un hombre que tenía la mano seca. Como que Jesús ya lo sabía, y los fariseos también estaban viendo, y ellos en algún momento pensaron: aquí está un hombre que necesita ser sanado, vamos a ver si lo sana, por decirlo así. Y aquí hay una pregunta muy, muy linda para nosotros como aplicación, y es si tenemos nosotros esa misma mirada de misericordia, si nosotros constantemente estamos siendo sensibles a nuestro entorno, siendo sensibles en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en la calle, si estamos siendo sensibles con alguien que necesita gracia, con alguien que necesita una oración, con alguien que necesita incluso un abrazo, ¿sí? O si nos da igual lo que necesita el prójimo de nosotros. La pregunta es si sentimos esa misma necesidad de Jesús, o que Jesús tenía, de servir cada vez que tenía la oportunidad de servir. A veces somos muy dados a buscarlo de nosotros, y a veces somos muy dados a que seamos servidos antes que servir. A veces somos muy dados a, más bien, en vez de a veces tener la oportunidad de buscar servir, estamos mirando cómo buscamos la forma en que nos sirvan,
a nosotros, lastimosamente. Y esto es un llamado a que le prestemos atención a esto. Tenemos el llamado por Dios, el llamado de Jesús a servirle al otro. Tenemos el llamado de Jesús a darle de beber al que tiene sed. Tenemos el llamado de Jesús a visitar a los presos. Tenemos el llamado de Jesús a orar por los enfermos, a ser hospitalarios. Tenemos el llamado del Señor a servir al otro. No importa si cree en Jesús o no, no importa si es cristiano o no, no importa si es ateo o no, no importa si piensa diferente a ti, no importa si es de un partido político diferente al tuyo, sirve, porque a eso fuimos llamados, a eso nos llamó el Señor. Y en la sala, Jesús llamó al hombre de la mano seca, dice, pero él conocía los pensamientos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él, levantándose, se quedó en pie. Levántate y ponte en medio. Jesús podría haber tratado con él en privado, yo creo. Él podría haber hecho un gesto en silencio o haber curado al hombre con un simple pensamiento, porque se trata de Jesús, el poderoso, el creador del universo, el cielo y la tierra y de todo, el que puede sanar en una milésima de segundo. Pero Jesús lo llevó audazmente frente a la sinagoga, le dice: ponte en medio. Jesús ya tenía también una intención, ¿sí o no? Y posiblemente también Jesús usó la ocasión para dar una lección a todos los que estaban allí, ¿cierto? Y lanza las preguntas. Y vamos a ver qué dice. Dice Jesús en el versículo 9: entonces Jesús les dijo. Ya Jesús no estaba tratando. Jesús primero le dice a él: levántate, pero les dice a ellos, porque ya conocía sus pensamientos: os preguntaré una cosa. ¿En sábado es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o quitarla? ¿Sí? Jesús no dejó lugar para una respuesta intermedia, ¿sí? Para Jesús, negar una cura era tan cruel como causar el daño deliberadamente, ¿sí? Esa pregunta tuvo el efecto de callar quizá los pensamientos o las objeciones que tuvieran los fariseos, los críticos que estaban ahí. ¿Cómo iban a responder? ¿Sí? Creemos que lo mejor es hacer el mal y destruir una vida. Pues ellos no iban a responder eso, ¿cierto? Jesús les dice, los encerró con la pregunta. Es que es Jesús. Se trata de Jesús, la sabiduría en persona. Les dice: os preguntaré una cosa. ¿En sábado es lícito hacer el bien o hacer el mal? Si dicen hacer el bien, chao, listo, entonces hagamos el bien, ¿sí? Pero no podían decir entonces hacer el mal, ¿sí? Obviamente lo contrario a hacer el bien es hacer el mal. No hacer nada cuenta como hacer el mal, ¿sí? Tener el problema enfrente y hacerse el ciego y hacerse el loco es tan malo y cruel como causar el daño mismo, es obvio. Y en tiempos de cada loco con su tema, en tiempos de cada loco con su costal, como diríamos nosotros, la apatía se nos volvió paisaje a nosotros, los creyentes, los que creemos en Cristo. Ese es el diario vivir de nosotros. Nos estamos excusando porque decimos: ¿cómo vamos a ayudarlo a todos? O sea, estamos caminando en una sociedad llena de mendigos, estamos caminando en una sociedad llena de vacíos espirituales, estamos caminando en una sociedad llena de gente con mucha necesidad, y a veces no me refiero ni siquiera a dinero. Todo el mundo tiene una necesidad, pero nos estamos haciendo los locos, nos estamos haciendo los de la vista gorda y nos excusamos. Si al menos nosotros decidiéramos ayudar a uno solo, si al menos mis manos si abrieran para uno, si al menos en mi mesa hay lugar para uno, al menos para uno. Y con esta apatía, con esta indiferencia, estamos cercando el reino de Dios, estamos limitando el reino de Dios, solo por guardar un poco más para nosotros. Hace tiempo tuve un intento
aunque es algo que todavía medito y pienso y creo que en algún momento lo voy a hacer, porque me llama mucho la atención cómo el creyente está acercando o encerrando el reino de Dios. Y tuve una intención, ore por eso, porque en algún momento se me dé todo para poderlo hacer. Y tuve una intención de escribir un libro que se llama así, o que el título era así: El reino de los cielos se ha cercado. No acercado, sino cercado, del verbo cercar. Porque me impresiona cómo somos tan expertos en cercar, en cerrar, en delimitar, en poner un límite del reino de Dios, cuando se supone que Dios nos envió a nosotros, cuando se supone que Dios nos empoderó y nos dio con qué. Nos dio con qué. Hay tanta necesidad, familia. La mies es mucha, la mies es demasiada. Pero como decimos en una canción, los obreros tienen TikTok, Instagram, Facebook. Estamos llamados a servir, estamos llamados a compadecernos del otro, llamados a abrazar, estamos llamados a sanar, estamos llamados a orar, a acompañar al que le duele, porque aquí siempre va a doler. Estos días escuchaba a alguien que decía que nos encerramos mucho en el me duele, nos encerramos mucho en el por qué me está doliendo, y se nos olvida que es que aquí duele. En este planeta Tierra duele, existe el dolor y a la gente le duele, y nos enfocamos solo en nosotros. Pero estamos llamados a servir, a acompañar, a consolar al que le duele, al que sufre. Jesús miró alrededor. Jesús miró donde había necesidad, y dice que mirándolos a ellos fijamente desafió sus absurdas reglas, ¿sí? Y condenó su falta de compasión, desafiándolos. Tome nota del enfoque autoritario de Jesús y el énfasis de Lucas en la obediencia. Jesús antes le había ordenado al hombre: levántate y ven. El hombre se levantó y avanzó. Entonces dice Jesús: extiende tu mano. Y el hombre extendió su mano. Y el mismo acto de obediencia, de extender su mano, la mano que tenía seca, demostró el poder del Señor para sanar enfermedades. Todos vieron la mano, en ese momento todos vieron la mano del hombre restaurada. Y ahí hay una jugada muy, muy tesa de Jesús, y fue que Jesús no hizo médicamente nada. Si era malo sanar, era malo, por decirlo así, poner un ungüento, o era malo o pecado entre comillas poner la mano, hacer alguna cosa con sus manos, pues Jesús no hizo nada absolutamente con sus manos. Jesús llamó al hombre en obediencia y le dijo: extiende tu mano. Y cuando el hombre extiende su mano, es sana su mano. Bendito Dios. Él no había trabajado como si fuera un médico, entonces ahí no había manera de juzgarlo ni de condenarlo, ¿cierto? Él era claramente responsable de la curación de este hombre, pero no había movido un solo dedo para hacerlo. Esto dejó a los acusadores sin armas, los desarmó. No había cómo condenarlo porque no hizo nada con sus manos. Le dijo: extiende tu mano, y él extendió su mano y fue sana. Si ellos hubieran llevado la queja al consejo gobernante, o a los judíos, o a los altos mandos, la descripción de los acontecimientos los hubiera dejado desarmados, porque pues, no hay manera de cómo acusarlo. Bendito Dios, el Señor, que es el Dios de los días, el Dios de los sábados, el Dios de los imposibles, el Dios que está en pro del que le duele, del que necesita ser sano. Y también eso es un llamado a nosotros, aquellos que quizá tenemos una parte seca de nuestra vida, sea espiritual, sea física, sea del área que sea.
a veces Jesús nos llama al medio y nos dice: exponlo, expone eso que tú tienes seco. Y Él lo quiere restaurar, Él lo quiere sanar, porque esa es su especialidad, restaurar. Restaurarás las piezas que rompí. Bendito es Dios. Lucas describe la reacción de los enemigos de Jesús como estar llenos de ira, ¿sí? Ellos, dice el versículo 11, ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí: ¿qué podemos hacer contra Jesús? Y que literalmente estar llenos de ira significa estar sin razón, ¿sí? En su ira sin sentido, los fariseos estaban decididos a encontrar alguna manera. Ellos decían: tenemos que encontrar la manera de condenarle por algún lado. Y para ir terminando, una aplicación acá del texto, y es: no crea que puede simplemente hacer. Voy a leer algo de lo que escribió acá. Dice: no crea que puede simplemente hacer lo que cree que es correcto y ocuparse de sus propios asuntos. Los legalistas no permitirán que eso suceda. Te van a condenar, te harán la vida imposible, te señalarán, te acusarán, te etiquetarán y tratarán de convencerte de que en el mejor de los casos estás loco, o peor aún, estás en pecado. Hay algo muy teso, y es que los legalistas quieren que todos sean tan miserables como ellos. Y suena fuerte. Y el hecho es que si nosotros no queremos que nuestra vida sea gobernada por lo que ellos digan, tendremos que en algún momento desafiar a aquellos que andan poniendo su mirada en reglas y cosas sin sentido. A veces restringir nuestra propia libertad por el bien de alguien que lo necesita es más débil, o por el bien de alguien que necesita, es lo correcto. Pero nos preocupamos más por hacernos felices a nosotros mismos, por complacernos a nosotros, como sea. Lo que nos debe guiar a nosotros, los creyentes, como lo muestra Jesús acá en el texto, es el amor y la compasión y la misericordia y la gracia por servir al otro, por darnos por el otro, por sanar al otro, por abrazar al otro. En todo caso, queda claro que Jesús de Nazaret es Señor sobre todas las cosas, y que nos llama a nosotros a libertad, y que nos llama a nosotros a servir al que necesita. Nos llamó por nombre y nos dio identidad y nos dio una misión. Y tal vez en este momento usted que me está escuchando se identifique con el hombre de la mano seca, ¿sí o no? O no con los fariseos, o no con la multitud, sino con el que tenía la mano seca, con el que aprendió a vivir adaptándose a una limitación. Y esto lo tocamos hace poquito en un grupo, que a veces ya nos acostumbramos a las limitaciones y aprendemos a vivir así. Y a veces somos ese, con el que ya no espera nada, sino solo sobrevivir. A veces estamos en modo supervivencia y ya. Y lo más teso es que Jesús no explicó nada. No le explicó absolutamente nada. Le dijo: extiende tu mano, y ya. No le dio un proceso, no le prometió que no le dolería o que no le dijo nada, solo le dijo: extiende tu mano. Y ahí está lo hermoso de la obediencia, de oír la voz de Él y obrar en pos de esa voz.
La restauración de este hombre comenzó cuando obedeció las palabras de Jesús. Y hoy Jesús sigue llamando personas así, personas cansadas, personas expuestas, personas secas por dentro. Y no les pide ni fuerza, ni les dice esfuérzate y sé valiente. No, les pide fe, les pide obediencia y ya. Solo obediencia. Solo obediencia. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, Dios. Porque hoy nos llamas, porque hoy sigues llamando. Porque hoy sigues diciendo que expongamos aquello que está seco, aquello que quizás está muerto. Y nos está llamando a obediencia. Y nos está llamando a libertad. Y gracias porque hoy entendemos que solamente cuando obedecemos tu palabra, cuando obedecemos eso que tú dices, eso que tú hablas, allí está la salvación, allí está la sanación, allí está la libertad, Señor, de nuestras almas. Hoy oro por cada uno de mis hermanos, oro por la persona que llegó hasta este momento del episodio, oro por cada área de su vida que quizá está seca. Y me uno a él o a ella a clamar solamente a ti, que tienes el poder de restaurar todas las cosas. Te honramos, Señor, te glorificamos, poderoso Dios.